Byron Black ha sido ejecutado, su crimen y contexto. Perfil y antecedentes. Byron Black nació en 1978 en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por dificultades económicas y conflictos familiares. Creció en un ambiente donde la violencia doméstica era frecuente, y la ausencia de figuras paternas fuertes contribuyó a que desarrollara un temperamento impulsivo y problemas de conducta desde la adolescencia. Durante su juventud, Byron mostró un comportamiento errático y rebelde, metiéndose en problemas menores con la ley, incluyendo robos y peleas callejeras. Sin embargo, nada presagiaba que su vida tomaría un rumbo tan oscuro que finalmente lo llevaría a recibir la sentencia de muerte. El crimen. El 12 de julio de 2001, Byron Black cometió un acto que cambiaría su vida para siempre. En circunstancias que aún hoy generan debate, Byron irrumpió en la casa de un conocido con la intención de robar bienes de valor. Lo que comenzó como un hurto se convirtió en una tragedia. Durante el altercado, Byron asesinó a un residente de la vivienda, causando la muerte inmediata de la víctima debido a múltiples heridas infligidas con un arma blanca. El crimen conmocionó a la comunidad local. Los vecinos describieron a Byron como alguien que había mostrado signos de inestabilidad y agresividad en los meses previos, pero nadie esperaba que escalara hasta un asesinato. Los investigadores señalaron que la planificación del robo fue mínima y que la violencia utilizada fue desproporcionada, evidenciando un patrón impulsivo y altamente peligroso. Detención. Tras cometer el crimen, Byron intentó huir de la escena, pero fue rápidamente localizado por la policía gracias a la intervención de vecinos que habían presenciado parte del altercado y proporcionaron información precisa sobre su dirección. Byron fue arrestado sin resistencia, aunque en la comisaría mostró signos de nerviosismo y arrepentimiento parcial, según los informes policiales. Durante la investigación, se descubrió que Byron había cometido previamente otros delitos menores, pero la magnitud de este asesinato lo colocó directamente en el sistema de justicia penal como un caso de máxima prioridad. Juicio y sentencia de Byron Black. El juicio. Tras su detención, Byron Black fue procesado por asesinato en primer grado. El juicio comenzó en marzo de 2002 en un tribunal del estado donde ocurrió el crimen, y rápidamente se convirtió en un caso de alto perfil debido a la brutalidad del asesinato y la atención mediática que captó la historia. Durante el proceso, la Fiscalía presentó un caso sólido basado en evidencia física, testigos presenciales y la confesión parcial de Byron. Se detalló que durante el altercado en la casa de la víctima, Byron actuó con una violencia extrema y sin mostrar remordimiento inmediato. Las pruebas incluían registros de sangre en la escena del crimen, objetos robados recuperados en su residencia y testimonios que lo situaban dentro del hogar en el momento exacto de los hechos. El abogado defensor intentó argumentar que Byron había actuado bajo un impulso emocional, y que su historial de abuso y problemas psicológicos debía considerarse como atenuante. Sin embargo, la evidencia de premeditación mínima y la severidad de la violencia complicaron la defensa. Testigos del entorno de Byron describieron patrones de comportamiento agresivo desde su adolescencia, reforzando la percepción de peligro público que representaba. La sentencia. El jurado deliberó durante 5 días antes de emitir un veredicto. Finalmente, Byron Black fue declarado culpable de asesinato en primer grado y, dadas las circunstancias agravantes del crimen, violencia extrema, intencionalidad y riesgo para la comunidad, fue condenado a pena de muerte. Durante la lectura de la sentencia, el juez enfatizó la gravedad del acto, señalando que Byron había elegido un camino de violencia que dejó a una familia destrozada y a una comunidad conmocionada. La sentencia de muerte se emitió con la intención de reflejar la severidad del crimen y la necesidad de justicia para la víctima y sus familiares. Apelaciones y tiempo en el corredor de la muerte. Byron Black pasó más de 20 años en el corredor de la muerte, durante los cuales su caso atravesó múltiples apelaciones y revisiones legales. Sus abogados intentaron varias estrategias, incluyendo alegatos de trastornos psicológicos, errores procesales y la búsqueda de clemencia por circunstancias personales y antecedentes de abuso. Cada apelación fue cuidadosamente evaluada por tribunales estatales y federales, pero todas fueron rechazadas. Los jueces determinaron que aunque Byron había tenido una infancia difícil, la magnitud de su crimen y el riesgo que representaba para la sociedad justificaban mantener la sentencia original. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Byron pasó largos periodos en aislamiento, cumpliendo con protocolos estrictos de vigilancia.
Los informes del personal penitenciario describen que, con el paso de los años, Byron mostró un comportamiento más introspectivo, aunque siempre mantuvo un aura de tensión debido al conocimiento de su destino final. Ejecución de Byron Black, última comida y últimas palabras. Preparación de la ejecución. El día de la ejecución, Byron Black fue trasladado desde su celda en el corredor de la muerte hacia la cámara de ejecución. Todo el procedimiento estuvo supervisado por el personal penitenciario, los oficiales de seguridad y testigos oficiales, siguiendo protocolos estrictos para garantizar que se cumpliera la sentencia de manera segura y controlada. Antes de ingresar a la cámara, Byron fue informado nuevamente sobre sus derechos y sobre la posibilidad de realizar una última declaración o escribir una última carta. Durante estos momentos, los registros penitenciarios describen que mostró una calma tensa, reflejando una mezcla de aceptación y resignación. Durante años en el corredor de la muerte, Byron había tenido tiempo para reflexionar sobre su vida, sus errores y las consecuencias de sus actos, aunque también había mantenido sentimientos de angustia y arrepentimiento por la magnitud de su crimen. La última comida. Como es tradición en el sistema penitenciario estadounidense, Byron Black tuvo la oportunidad de elegir su última comida antes de la ejecución. Optó por un menú sencillo pero simbólico, reflejando sus gustos personales y, según algunos testimonios, un intento de encontrar cierto consuelo en sus últimos momentos. La selección incluyó un filete de res a la parrilla, cocido a término medio, papas al horno con mantequilla y un toque de sal, una porción de pastel de chocolate con helado de vainilla, una bebida de su elección, un refresco de cola. El pedido fue preparado cuidadosamente por el personal de la prisión y entregado a Byron con todas las formalidades. Según los informes, él consumió la comida lentamente, mostrando una mezcla de ritual y contemplación, como si cada bocado marcara la culminación de su vida y su tiempo para la reflexión final. Las últimas palabras. Una vez concluida la comida, Byron fue escoltado a la cámara de ejecución. Allí, en presencia de testigos oficiales y familiares de la víctima, quienes decidieron asistir para presenciar el cumplimiento de la justicia, Byron tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Según los registros oficiales. Acepto la responsabilidad de mis acciones. Lamento profundamente el dolor que causé y espero que mi muerte pueda traer algo de paz a los que quedaron atrás. Gracias por permitirme despedirme. Estas palabras reflejaron un reconocimiento de su crimen y un intento de ofrecer disculpas, aunque no podían borrar el daño causado. Los testigos señalaron que Byron habló con voz firme pero serena, mostrando una mezcla de arrepentimiento, resignación y aceptación de su destino. Poco después se procedió con la aplicación del método de ejecución aprobado por el Estado, culminando el largo proceso judicial y el tiempo que Byron había pasado en el corredor de la muerte. La ceremonia se realizó siguiendo todos los protocolos legales y de seguridad, y marcó el cierre de un capítulo doloroso para la familia de la víctima y para la historia del caso. Impacto y repercusiones del caso de Byron Black. Reacción de la comunidad y familiares de la víctima. El crimen de Byron Black dejó una marca profunda en la comunidad donde ocurrió. Vecinos, amigos y conocidos de la víctima experimentaron un dolor profundo y duradero. Durante los años de juicio y apelaciones, se organizaron vigilias, homenajes y campañas en memoria de la persona asesinada, recordando su vida y la injusticia sufrida. Los familiares directos de la víctima expresaron, en múltiples declaraciones a medios locales, una mezcla de alivio y tristeza tras la ejecución. Por un lado, sentían que la justicia se había cumplido y que el responsable había sido finalmente responsabilizado; por otro, el dolor de la pérdida permanecía intacto, y ningún castigo podía devolver a su ser querido. Algunos familiares incluso participaron en charlas sobre prevención de violencia, usando el caso como ejemplo del impacto que un solo acto puede tener en toda una comunidad. Debate sobre la pena de muerte. El caso de Byron Black se convirtió también en un punto de referencia en el debate nacional sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos utilizaron el caso para discutir varias cuestiones. Efectividad de la pena de muerte. Algunos argumentaron que la ejecución de Byron Black era necesaria para garantizar justicia y disuadir futuros crímenes similares, mientras que otros señalaron que la pena de muerte no siempre cumple un efecto disuasorio y puede prolongar el sufrimiento de la sociedad con largos años de apelaciones. Trastornos y antecedentes del reo. El historial de abuso, problemas familiares y psicológicos de Byron fue objeto de análisis.
Expertos en criminología debatieron sobre la importancia de considerar factores de desarrollo en la adolescencia y la juventud para entender cómo ciertos individuos pueden convertirse en criminales extremadamente peligrosos. Ética y humanidad. Organizaciones de derechos humanos criticaron el sistema judicial por mantener a Byron tantos años en el corredor de la muerte, argumentando que la espera prolongada y el aislamiento extremo representan formas adicionales de sufrimiento que, según ellos, cruzan límites éticos y humanitarios. Cobertura mediática y percepción pública. La prensa jugó un papel importante en la difusión del caso. Durante los años, los medios documentaron cada etapa, desde el crimen y la detención hasta los juicios, apelaciones y finalmente la ejecución. El caso atrajo la atención nacional e incluso internacional, convirtiéndose en un ejemplo de crimen extremo y del funcionamiento del sistema de justicia penal en Estados Unidos. Artículos de opinión, reportajes especiales y programas de televisión dedicaron episodios completos a Byron Black, analizando su personalidad, sus actos y el impacto de la pena capital. Mientras algunos medios se enfocaban en la brutalidad del crimen y la necesidad de justicia, otros resaltaban los debates éticos y los factores atenuantes, mostrando la complejidad del caso y la polarización de la opinión pública. Lecciones y reflexión social. El caso de Byron Black dejó varias lecciones importantes sobre violencia, justicia y prevención. 1. Importancia de la intervención temprana. Su historial de problemas desde la adolescencia subraya la necesidad de programas de apoyo a jóvenes en riesgo, que podrían prevenir que conductas violentas escalen a crímenes graves. 2. Efectos del trauma y abuso. La combinación de violencia doméstica, carencia de figuras parentales y problemas psicológicos puede contribuir significativamente a la formación de individuos peligrosos, resaltando la importancia de políticas de salud mental y social. 3. Impacto comunitario del crimen. Un solo acto violento puede alterar de manera irreversible la vida de familias, vecinos y comunidades enteras, mostrando que la violencia tiene un efecto multiplicador que va más allá de las víctimas directas. Perfil psicológico de Byron Black y análisis del comportamiento criminal. Rasgos y patrones de conducta. Durante los años de juicio y detención, los psicólogos forenses asignados al caso realizaron múltiples evaluaciones de Byron Black. Los informes revelaron una combinación de factores que contribuyeron a su comportamiento violento. Impulsividad extrema. Desde temprana edad, Byron mostraba conductas impulsivas y dificultad para controlar sus emociones, especialmente la ira. Esta impulsividad lo llevó a involucrarse en situaciones de riesgo y, finalmente, a cometer actos de violencia severa. Falta de empatía. Los expertos destacaron una marcada ausencia de empatía hacia sus víctimas. Esta incapacidad para ponerse en el lugar del otro lo hacía indiferente al sufrimiento que causaba, un rasgo común en criminales peligrosos y asesinos seriales. Historial de agresión y conflictos. Desde la adolescencia, Byron tuvo varios incidentes violentos, incluyendo peleas graves en la escuela y enfrentamientos con familiares. Estos patrones continuaron y escalaron hasta culminar en el crimen que lo condenó a muerte. Factores sociales y familiares. Los expertos señalaron que el entorno familiar y social jugó un papel determinante en su desarrollo. Ambiente familiar disfuncional. Creció en un hogar con presencia de violencia doméstica y negligencia, lo que afectó su capacidad de formar vínculos saludables y desarrollar habilidades sociales adecuadas. Carencia de figuras de autoridad positivas. La ausencia de modelos a seguir y la falta de supervisión constante contribuyeron a la normalización de la violencia como método para resolver conflictos. Influencia de pares. Durante su juventud, Byron se relacionó con individuos problemáticos y entornos propensos a la delincuencia, lo que reforzó conductas antisociales y su predisposición hacia el crimen grave. Testimonios de expertos penitenciarios. Los oficiales y psicólogos de la prisión donde Byron estuvo recluido compartieron sus observaciones sobre su comportamiento mientras esperaba la ejecución. Adaptación al entorno carcelario. A pesar de su naturaleza impulsiva, Byron desarrolló estrategias para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil. Se volvió cauteloso y estratégico, reconociendo que cualquier descuido podía costarle la vida. Reflexión y remordimiento. Algunos especialistas notaron que, con el tiempo, Byron mostró indicios de arrepentimiento genuino, especialmente durante los últimos años antes de su ejecución. Esto se evidenció en sus cartas y conversaciones con consejeros penitenciarios. Capacidad de manipulación. Aunque mostró remordimiento, los expertos también identificaron rasgos manipulativos, un mecanismo de defensa frecuente en reclusos de alto riesgo, utilizado para obtener ciertos privilegios dentro de la prisión o para influir en la percepción de otros.
Conclusión del perfil criminal. El análisis de Byron Black demuestra cómo una combinación de factores personales, sociales y psicológicos puede culminar en un crimen de extrema violencia. Su caso no solo sirve para comprender la mente de un asesino condenado a muerte, sino también para reflexionar sobre la importancia de la prevención, la intervención temprana y el impacto del entorno en la formación de individuos peligrosos. Los especialistas coinciden en que, aunque el castigo final se haya ejecutado, los elementos del caso Byron Black seguirán siendo estudiados en criminología y psicología penal durante años, convirtiéndolo en un ejemplo paradigmático de cómo múltiples factores convergen en la creación de un criminal altamente peligroso. Impacto mediático, debates legales y repercusiones sociales del caso Byron Black. Cobertura mediática nacional e internacional. El caso de Byron Black capturó la atención no solo de medios estadounidenses, sino también de medios internacionales. Desde el momento de su arresto, los periódicos locales y nacionales siguieron cada detalle: investigaciones policiales, audiencias judiciales, apelaciones y finalmente su ejecución. Los principales puntos de enfoque mediático incluyeron: detalles del crimen. Los medios describieron con minuciosidad los actos perpetrados por Byron, destacando la brutalidad y la planificación detrás del asesinato. Fotografías de la escena del crimen y entrevistas con familiares de la víctima se publicaron ampliamente, aumentando la percepción de horror y dramatismo. Proceso judicial. Cada fase del juicio fue cubierta por periodistas especializados, desde la selección del jurado hasta los testimonios de expertos y la defensa. Las estrategias legales, las apelaciones y los recursos presentados ante tribunales superiores se convirtieron en un tema de debate público. Perfil del reo. La prensa también se enfocó en la vida de Byron, su historia familiar, antecedentes criminales y evaluaciones psicológicas, generando un interés intenso sobre cómo un individuo podía llegar a cometer crímenes tan impactantes. A nivel internacional, su caso fue citado en programas de televisión y artículos de criminología, convirtiéndose en un ejemplo de estudio sobre la pena de muerte, perfiles criminales y la justicia estadounidense. Debates legales y éticos. El caso generó amplios debates en la comunidad legal y entre defensores de derechos humanos. Duración en el corredor de la muerte. Muchos criticaron el prolongado tiempo que Byron pasó esperando su ejecución, argumentando que el aislamiento prolongado y las largas apelaciones representaban un castigo adicional más allá de la sentencia original. Justicia vs venganza. Expertos debatieron sobre si la ejecución representaba justicia legítima o simple venganza. La discusión se centró en la ética de la pena capital y su rol en un sistema que debería enfocarse en rehabilitación además de castigo. Factores atenuantes. La defensa de Byron presentó múltiples informes sobre su historia de trauma, negligencia y problemas psicológicos desde la infancia, sugiriendo que estos factores debieron considerarse más profundamente en la sentencia. Repercusiones sociales y comunitarias. El crimen y la posterior ejecución de Byron Black tuvieron un impacto profundo en la comunidad y en la sociedad en general. Conciencia sobre la violencia juvenil. Su caso subrayó cómo factores de riesgo en la adolescencia pueden escalar hacia delitos graves, destacando la importancia de programas de prevención y apoyo psicológico en jóvenes en riesgo. Movilización de familias y víctimas. Organizaciones de apoyo a víctimas de crimen utilizaron el caso como ejemplo para promover campañas de prevención y asistencia a familias afectadas por la violencia extrema. Polarización de la opinión pública. Mientras algunos ciudadanos apoyaron la ejecución como acto de justicia, otros la cuestionaron, generando debates sobre ética, derechos humanos y la efectividad de la pena de muerte en la reducción de crímenes violentos. Impacto en la criminología y estudios penales. Finalmente, el caso Byron Black se convirtió en un referente en estudios de criminología y psicología penal. Se analizaron patrones de conducta, antecedentes familiares y sociales, y factores psicológicos que contribuyen a la violencia extrema. Universidades y centros de investigación utilizaron el caso como estudio de cómo los entornos y experiencias tempranas moldean comportamientos criminales graves. Expertos en derecho penal continuaron discutiendo los dilemas éticos y legales presentados por la aplicación de la pena de muerte y el manejo de criminales extremadamente peligrosos en prisiones de alta seguridad. Cierre del vídeo. El caso de Byron Black nos deja una reflexión profunda sobre la complejidad del crimen y la justicia. Desde sus primeros actos de violencia hasta su ejecución, cada etapa de su vida y del proceso judicial revela cómo múltiples factores, personales, familiares, sociales y psicológicos, pueden converger en la creación de un individuo capaz de cometer actos inimaginables.
A lo largo de este vídeo hemos explorado no solo los hechos brutales que llevaron a su condena, sino también el contexto de su vida, su perfil psicológico, el impacto mediático y las controversias legales que rodearon su caso. Historias como la de Byron Black no solo capturan la atención por su crudeza, sino que también sirven como advertencia y recordatorio de la importancia de la prevención, la educación y la intervención temprana en jóvenes en riesgo. Si este vídeo te ha parecido impactante e informativo y te ha hecho reflexionar sobre la complejidad del sistema de justicia penal y el crimen extremo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido exclusivo y detallado sobre casos criminales reales, perfiles de asesinos y análisis de la justicia en Estados Unidos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y compartiendo historias que, aunque perturbadoras, merecen ser conocidas y comprendidas. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los casos más impactantes y controvertidos de la historia criminal reciente.